Muy bien, señora presidenta. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy tenemos la responsabilidad como diputados de la provincia de Catamarca de pronunciarnos acerca de la denuncia formulada oportunamente por el doctor Eduardo Andrada en contra de dos de los miembros de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, particularmente los doctores José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sexto de Leyva. Para entrar en el análisis de los fundamentos que hemos tenido en cuenta para arribar a la conclusión que nosotros como mayoría aconsejamos al cuerpo, debemos señalar que fundamentalmente el denunciante advierte o pone en evidencia dos aspectos sintéticamente que son, por un lado, la condición de jubilados que tenían los doctores Cáceres y Sesto al momento de ser designados como miembro de la Corte, pero particularmente al tiempo que aceptaron y asumieron los cargos como ministros de la Corte. Eh, y la otra cuestión que trae el denunciante está referida al quebrantamiento o al presunto quebrantamiento de una prescripción constitucional que es la contenida en el artículo 195 de la Constitución de la provincia de Catamarca. Producida toda la prueba, ha quedado comprobado como hecho incontrovertible y en todos sus extremos fehacientemente acreditado, efectivamente la condición de jubilados del doctor Cáceres y de la doctora Amelia Sesto de Leyva. Y con relación al doctor Cáceres, hay que recordar sintéticamente que él había integrado la Corte con anterioridad y que había, a partir del año 92, 1992, y que había renunciado como ministro de la Corte a fines de acogerse al beneficio de jubilación por retiro voluntario. Esta situación se encuentra debidamente plasmada en la resolución 640 del 13 de junio de 1995, emanada del por entonces Instituto Provincial de Previsión Social, o IPS, que acordara al doctor Cáceres la jubilación por retiro voluntario, y también en el decreto Gobierno y Justicia número 1009 del 30 de junio de 1995, por el cual el Poder Ejecutivo Provincial de ese momento aceptara la renuncia del doctor Cáceres al cargo de ministro decano de la Corte, esgrimiendo en los considerandos de dicho acto administrativo que la misma era a fines de acogerse al beneficio, como ya había señalado, de jubilación por retiro
voluntario que preveía la ley 4785. Su condición de jubilado también ha sido acreditada a través del informe producido a requerimiento de la propia Comisión de Asuntos Constitucionales y por tratarse de prueba ofrecida por el denunciante. Un informe de ANSES, UDAI Catamarca, suscripta por quien era gerente de dicho organismo, el ingeniero Fernando Capdevila, quien claramente manifestó que conforme al registro único de beneficiarios, el doctor Cáceres era beneficiario de un retiro voluntario por ley 4094 y 4785, beneficio número 17.00011-2426-0, transferido del ex Instituto Provincial de Previsión Social al ANSES. Respecto a la doctora Amelia Sesto de Leiva, la condición de jubilada también emerge del informe producido por el mismo organismo nacional, esto es la ANSES UDAI Catamarca, a requerimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y suscrita por el funcionario mencionado anteriormente, que da cuenta que la doctora Sesto de Leiva es beneficiaria de jubilación ordinaria común, ley 4094, beneficio número 17-0-011-0235-0, transferida del ex Instituto Provincial de Previsión Social, con fecha inicial de pago del 1 de febrero del 94, con alta en el sistema en el mes 02 del mismo año. Ello también se corresponde con lo que surge de la disposición OPAP 008 del 2003, suscrita por el coordinador ejecutivo de la Oficina de Asuntos Previsionales del Gobierno de Catamarca, que aprueba la determinación de imputación de acuerdo al pedido de la señora ministra de la Corte, doctora Sesto de Leiva, quien había solicitado que se modifique el destino de sus aportes por el carácter de su prestación de servicio como jubilado activo que obra en el legajo personal de la referida jueza, remitido en copia por la propia Corte de Justicia. De manera tal que estos antecedentes se citan porque acreditan fehacientemente la condición atribuida por el doctor Eduardo Andrada como denunciante de que ambos jueces revisten la condición de jubilado. Ahora bien, en el caso del doctor Cáceres, ya habíamos señalado que él había sido miembro de la Corte, había presentado la renuncia para acogerse al retiro voluntario y una vez que le fue aceptada la renuncia y obtenido el beneficio previsional, el Poder Ejecutivo lo vuelve a proponer como ministro de la Corte, prácticamente sin solución de continuidad, y asume el cargo, digamos, en su segundo periodo, por llamarlo de algún modo, como miembro de la Corte, ya en condición de jubilado. En cuanto a la doctora Sesto de Leiva, la propia designación de ella ab inicio es ya ostentando la calidad de jubilada conforme lo habíamos considerado anteriormente. Yendo a la cuestión de la edad de los señores ministros de la Corte, que también es alegada por el doctor Andrada y referida a que han superado con creces el límite etario previsto en el artículo 195 infine de la Constitución de Catamarca, debemos señalar que el doctor Cáceres, de acuerdo al legajo personal que obra en la propia Corte de Justicia y que ha sido proporcionado,
habría nacido el 28 de octubre de 1942. Por lo tanto, en el momento en que la comisión emitió el dictamen, ostentaba o había alcanzado la edad de 76 años, lo que significa que a la fecha ya cuenta con 78 años de edad. Estable recordar que el límite etario establecido por el artículo 195 es de 65 años, con lo cual ha excedido por 13 años ese límite establecido constitucionalmente. Con relación a la doctora Sesto de Leiva, hay que señalar que del legajo personal que obra también en la propia Corte de Justicia, ha nacido el día 22 de mayo del año 1943 y había alcanzado al tiempo de que se emitió el despacho de la comisión en mayoría la edad de 75 años de edad, contando en la actualidad a la fecha con la edad de 77 años, con lo cual también ha excedido en 10 años el límite de edad previsto por la Constitución de la provincia de Catamarca. Pero además, y si tomamos o hacemos referencia al artículo 99, inciso o párrafo cuarto o apartado cuarto de la Constitución de la Nación Argentina, la edad para el desempeño de la magistratura prevista a nivel nacional es de 75 años, lo que resulta demostrativo que ambos jueces han excedido incluso el propio límite de edad establecido en la Constitución Federal de la República Argentina. Vamos entonces a analizar los dos aspectos, determinados estos hechos objetivos probados. Vamos a analizar los dos aspectos que son fundamentales. Esto es, si es pertinente la aplicación del artículo 168 de la Constitución de la provincia de Catamarca a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, porque mucho se ha escuchado y se ha dicho de que esta norma no resultaría aplicable. Yo quiero citarla brevemente. Este artículo de la Constitución de Catamarca establece que ningún funcionario o empleado de la provincia podrán ocupar otra función o empleo en la administración provincial, nacional o municipal, con excepción de la docencia o de las comisiones eventuales. Y en su segundo párrafo reza expresamente: no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas o técnicas cuando no existieren otros postulantes. El término funcionario, a nuestro entender, de los que trabajamos, miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se encuentra utilizado en sentido amplio y comprende a los miembros de los tres poderes del Estado. Dado que la primera parte de la norma refiere a funcionarios o empleados de la provincia sin hacer distinciones, exclusiones ni excepciones de ninguna naturaleza, con relación a integrantes de alguno de los departamentos en los que se encuentra dividido el poder o el gobierno del poder del Estado. Además, en función del artículo 3 de la Constitución de Catamarca. Además, también me parece importante que realicemos un distingo, una diferenciación entre lo que se entiende por administración pública de lo que se conceptualiza como administración provincial, porque ambos términos no son sinónimos. Administración pública es una especie de la administración provincial, y la administración provincial, no hay duda que resulta abarcativo de los tres poderes del Estado, porque los tres poderes del Estado integran la administración provincial con asignación de competencias y atribuciones que les son propias a cada uno de ellos, de acuerdo a la
función que la propia Constitución les ha reservado. De modo tal que no puede considerarse que sea lo mismo administración pública, que la Constitución sí tiene reservada al Poder Ejecutivo, de lo que es administración provincial, que se encuentra vinculada a la conjunción de las funciones del Estado provincial y que se ejerce a través de los tres poderes del Estado. Desconocer esta diferencia significaría soslayar y violentar la propia organización del Estado prevista para un funcionamiento armónico en el propio plexo constitucional. El artículo 168, si bien se encuentra incorporado dentro del capítulo octavo denominado el régimen administrativo rentístico, ello no es óbice, no significa que no pueda aplicarse a todos los poderes del Estado provincial. Es más, ninguna norma constitucional debe ser interpretada aisladamente, sino que siempre forma parte de ese todo armónico que hablábamos de la Constitución provincial. Y además hay que decir que además de la referencia explícita del artículo 168 a funcionarios y empleados de la provincia, en el mismo capítulo se encuentran plasmadas otras normas que refieren a todos los funcionarios públicos, como la del artículo 167, que expresamente refiere a los demás poderes del Estado, o el 169, que establece la responsabilidad personal de los funcionarios por la permanencia en los cargos de los agentes de la administración que estuvieran desempeñándose en violación a lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución. Este artículo 169 tampoco efectúa distinciones. Y no podía ser de otro modo, porque si no estaría lesionando lo que es el principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 7 de la Constitución de Catamarca y artículo 16 de la Constitución Nacional. Además, hay que señalar que querer instalar al Poder Judicial por fuera de la estructura de la administración provincial es realmente insólito y agravia o lesiona las normas constitucionales, porque más allá de la existencia del principio de división de poderes o distribución de funciones al que ya habíamos mencionado en función del artículo 3 de la Constitución de Catamarca, la administración provincial es una sola. Y por ejemplo, cuando la ley de administración financiera habla de las inversiones y de las cuentas públicas, habla también de administración provincial. Y cuando la propia Constitución refiere al presupuesto, por ejemplo, del Poder Judicial, dice que integra el presupuesto general de la provincia, lo cual también es claramente una evidencia palmaria de que el Poder Judicial forma parte de la administración provincial. De allí que una razonable y correcta hermenéutica de las normas constitucionales impide que la interpretación de una norma sea aislada, como ya lo había señalado, y sí debe interpretarse en el complejo entramado del conjunto de las disposiciones, porque la Constitución es un todo armónico. De manera tal que, a nuestro entender, la norma del artículo 168 de la Constitución de Catamarca sí es aplicable a los magistrados y funcionarios del Estado provincial, de lo que nosotros inferimos que estando acreditada la condición de jubilados de los doctores Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, los mismos se encontrarían incursos
desde el mismo momento en que aceptaron sus cargos y con posterioridad a obtener el beneficio jubilatorio en situación de violación manifiesta de la prescripción contenida en el segundo párrafo del artículo 168 de la Constitución de Catamarca, norma que además hay que recordar que no ha sido objeto de ninguna tacha de inconstitucionalidad y que por lo tanto tiene plena vigencia. También podríamos referirnos a que había dos leyes que reglamentaban ese artículo, la 4226, bajo cuyo imperio aceptara el cargo de juez de la Corte luego de jubilarse el doctor Cáceres, y que decía claramente, reglamentando el artículo 168 de la Constitución de Catamarca, que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones al artículo 168 de la Constitución Provincial. Durante su vigencia, Cáceres asume por segunda vez, acepta el cargo y jura como ministro de la Corte. La situación de la doctora Sesto difiere en alguna medida de la del doctor Cáceres, por cuanto la doctora Sesto asume durante la vigencia de la ley 4.912 que modifica la 4226, que la sustituye, pero que también está referida a la reglamentación del 168 y que establece claramente el sentido interpretativo de la administración provincial al establecer la excepción y sus alcances, señalando que alcanza a los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado. Es más, hasta prevé por vía de excepción que los jubilados que ingresan al Estado, que ocupan cargos en el Estado, pudieran cobrar la diferencia entre el haber del cargo en actividad y lo que perciben en su condición de jubilados. Ahora bien, tendríamos que adentrarnos ahora en otra situación vinculada a cuáles son los alcances del respeto de la manda constitucional. Acá no se está cuestionando, y en esto hago alusión al descargo efectuado por el doctor Cáceres, acá no se está cuestionando los actos del Senado de la provincia al momento de dar el acuerdo respectivo a estos dos jueces de la Corte, sino que se está señalando que quienes tienen a su cargo o quienes habían sido designados para impartir justicia en la más alta dignidad de la estructura del Poder Judicial Provincial, ellos aceptaron sus designaciones a sabiendas que estaban vulnerando la norma del artículo 168 de la Constitución de Catamarca, y esto es clarísimo, porque si la ignorancia del derecho es inexcusable para un ciudadano común, mucho más inexcusable es para quien tendría el deber de administrar justicia. De manera tal que las designaciones de estos jueces, como las aceptaciones del cargo, acto jurídico plasmado a través de la toma de posesión de los cargos y de haber prestado juramento, son actos que resultan lesivos del orden público constitucional, porque se estaba incumpliendo
palmariamente, en forma evidente, de manera ostensible, la prescripción del artículo 168 de la Constitución. Gordillo, Agustín Gordillo, que es un tratadista de derecho administrativo, señaló que la invalidez del acto nulo y la acción para pedirla no está sujeta a ningún plazo de prescripción. Los actos nulos no se consienten porque su nulidad es de tal carácter que trasciende el puro interés del destinatario y afecta el interés público al orden público. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en reiteradas oportunidades que la nulidad absoluta es imprescriptible, y cito esto porque cuando lo que está afectado es el orden público constitucional, el vicio de nulidad es absoluto. Tiene dicho la Corte que las nulidades absolutas no son susceptibles de prescripción. Lo que es inmoral, lo que es contrario al orden social, lo que se reputa inexistente por falta de formas sustanciales, no puede subsanarse por el transcurso del tiempo. El acto será siempre inmoral, contrario al orden público, o carente de las formas indispensables a su existencia, cualquiera sea el número de años que haya pasado desde su celebración. El tiempo es impotente para transformar lo inmoral en moral, lo ilícito en lícito, lo informal en formal, y siempre el acto conservará el vicio original. Ahora bien, la segunda atribución de incumplimiento alegada por el denunciante en la presente causa es la conculcación de lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución de Catamarca, que en su segundo párrafo prescribe: los magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia, agravio o desconocimiento inexcusable del derecho y hasta cumplir la edad de 65 años. Con ello está consagrando un principio esencial que es para garantizar la independencia del Poder Judicial, que es justamente la inamovilidad de los jueces. Ahora, esa inamovilidad que procura preservar la necesaria independencia no resulta una garantía de perpetuidad, ni puede ser equiparada bajo ningún punto de vista a la pretensión de ejercicio vitalicio de los cargos judiciales. Tampoco podría considerarse como un derecho absoluto, porque es sabido que los derechos se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero además, la inamovilidad no es absoluta porque la propia Constitución la está limitando al cumplimiento de determinadas condiciones. No puede considerarse la inamovilidad si los jueces incurren en mala conducta, si no observan una atención regular de su despacho, si incurren en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del derecho. Y tampoco subsiste la inamovilidad cuando los jueces en el sistema constitucional local han superado la edad de 65 años de edad. Esto tiene que quedar claro, porque además ese límite etario, y como lo decía al comienzo, ha sido largamente superado. Ahora bien, ¿qué se entiende jurídica y constitucionalmente como garantía de inamovilidad?
Para echar luz sobre esta cuestión, creo pertinente traer a colación lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho al respecto en la causa Schifrin del año 2017, que con el voto mayoritario de los jueces, de los jueces supremos, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, y con la disidencia de Rosencrantz, consagraron la doctrina de que no hay vulneración del principio de independencia judicial, porque dicen que el límite de edad establecido constitucionalmente solo modifica, para los jueces estamos hablando, solo modifica el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad. La Corte dice, la esencia de la garantía de inamovilidad no incluye la duración vitalicia del cargo, que tampoco viene impuesta por la forma republicana de gobierno ni por el principio de división de poderes. La limitación por razones de edad constituye un límite objetivo e impersonal, aplicable a todos los jueces por igual. Y la propia Corte fundamenta el criterio adoptado en el caso Schifrin. Señala claramente, la inamovilidad no exige un cargo de por vida, sino un sistema jurídico institucional que cree las condiciones necesarias para que los jueces se desempeñen bien y legalmente de manera independiente y sin injerencia o presión de poderes externos, no solo los otros poderes del Estado, sino también los poderes fácticos, que son tan comunes y tan peligrosos en las sociedades modernas. Y dice, desde esa perspectiva, esto es expresión literal de la Corte Suprema, no cabe sino concluir que el límite de edad introducido por la reforma constitucional del año 94 no ha afectado la sustancia de la garantía de inamovilidad, ni por ende el principio arquitectónico de la independencia judicial. Se trata, dice la Corte, de una regulación admisible y legítima, que no coloca a los jueces en situación de dependencia y precariedad, sino que simplemente establece un límite previsible y objetivo a la duración de un cargo. Además, sostiene la Corte que la inamovilidad y la independencia pueden garantizarse de diversas maneras y sin asegurar un cargo vitalicio, y echa mano al derecho comparado, al derecho constitucional comparado, y manifiesta que de las constituciones de la región, la mayoría contiene normas o cláusulas constitucionales que limitan el mandato judicial por periodos o edades límites. Pero además la Corte va más allá, porque hay que decir que, y ya lo vamos a señalar más adelante, el caso Schifrin cambia el criterio de la Corte que había sido sustentado en el caso Fay y dice, amparados bajo un inadmisible en nuestro sistema constitucional ampliación de su doctrina, la decisión de nulidad absoluta en el caso Fay refiere a una norma de la Constitución de la Nación Argentina, ha significado la derogación de una norma de la Constitución. Tal declaración general, manifiesta la Corte, ha implicado en los hechos la lisa reescritura por parte de los jueces de la Constitución Nacional. Y señala el más alto tribunal federal, ante tamaño exceso de poder, refiriéndose a la declaración de inconstitucionalidad de una norma de la Constitución, la doctrina que emana de la presente sentencia apunta a devolver
su vigencia la totalidad del texto de la Constitución y debe ser de especial consideración para todas las situaciones similares al presente caso, en el entendimiento que este tribunal ha resuelto la cuestión en su carácter de intérprete supremo del texto constitucional. Dice la Corte, la garantía de inamovilidad judicial no debe ser equiparada al reconocimiento liso y llano del carácter vitalicio del cargo. Ambos institutos reconocen diversa naturaleza. La inamovilidad constituye una garantía objetiva y funcional atribuida a los miembros del Poder Judicial en mira a sustentar uno de los principios constitucionales fundamentales, cuál es la independencia del Poder Judicial con relación a los demás poderes. La calificación de un cargo como vitalicio remite a una categoría subjetiva que suele asociarse al estatus o la situación fáctica de una persona en particular. La independencia judicial debe ser vista desde una perspectiva objetiva o institucional relacionado al sistema de administración de justicia, y desde ese carácter debe proyectarse sobre la subjetividad de los jueces. La exigencia de estabilidad debe ser entendida como un requerimiento funcional destinado al adecuado cumplimiento de la magistratura. Y en la medida en que se encuentre garantizado tal aspecto, una condición como la establecida por el constituyente, el límite de edad, debe reputarse satisfactoria a los fines constitucionalmente enunciados. Señala más adelante, por lo tanto, el carácter vitalicio no es un elemento consustancial a la noción de inamovilidad ni un requisito constitutivo o estructural del Estado de Derecho y del sistema republicano. En consecuencia, la opción introducida por el constituyente, limitación de la edad para los jueces, no resulta incompatible con la inamovilidad judicial. De manera tal que el límite etario establecido en el 195 de la Constitución de la provincia de Catamarca y teniendo en cuenta el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no vulnera ni la garantía de inamovilidad ni produce afectación alguna al principio de la independencia judicial. De allí que resulta a todas luces inaceptable, por lesionar la norma constitucional, esa pretensión ilegítima de perpetuación en los cargos judiciales mediante una interpretación forzada de la garantía de inamovilidad que conduce por vía pretoriana y a estar de los fallos que analizaremos más adelante, conduce a la creación pretoriana de un privilegio inadmisible que no ha sido previsto por la Constitución ni de Catamarca ni de la Nación Argentina. De manera tal que nosotros entendemos que el cumplimiento de los 65 años de edad y el haber excedido con creces incluso el límite establecido por la Constitución Nacional hace, con relación a los señores jueces de la Corte, cesar la garantía de inamovilidad por conculcar disposiciones expresas de la Constitución de la provincia de Catamarca y de la Constitución de la Nación Argentina, pero además hay que señalar que los señores jueces de la Corte, los doctores Sesto de Leiva y el doctor Cáceres, al momento de asumir sus cargos, prestaron juramento por la Constitución de la provincia de Catamarca, juraron respetarla y hacerla respetar, y esa Constitución de Catamarca contenía la prescripción del artículo 195 que establecía la limitación etaria, y al jurar por sus cargos no hicieron reserva alguna
respecto a considerar que les afectaba algún derecho, de manera tal que resultan comprendidos por la doctrina de los actos propios, doctrina sentada también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la cual ningún ciudadano puede ulteriormente tachar de inconstitucional un régimen al cual voluntariamente se ha sometido, y esto es lo que ha ocurrido en la provincia de Catamarca al tiempo de jurar los doctores Cáceres y Sesto de Leiva como ministros de la Corte de Justicia. Pero además hay que decir que en todo este marco, y quizás ustedes podrán sostener que estos dos jueces cuentan a su favor con sentencias judiciales que han hecho lugar a acciones de inconstitucionalidad por ellos planteadas y que en cuyo marco ha sido dictada la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 195 en cuanto al límite de edad de los señores magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Ahora bien, no es nuestro ánimo analizar las causas judiciales, pero sí entendemos que es necesario poner de resalto algunos aspectos, algunas circunstancias que han acaecido en el marco de dichas causas judiciales y de otros procesos similares en los cuales ellos intervinieron como sentenciantes. Porque fíjense que el leading case en la provincia de Catamarca en la materia lo constituyó el fallo dictado en la causa Liliedal Enrique contra Estado Provincial, en cuyo proceso habían intervenido los doctores Cáceres y Sesto de Leiva como sentenciantes y habían sentado esa jurisprudencia amañada de la declaración de inconstitucionalidad. Y a posteriori, ellos inician ya por derecho propio sus propias demandas, articulan sus demandas, el doctor Cáceres en una acción de inconstitucionalidad y la doctora Sesto de Leiva como una acción autónoma de inconstitucionalidad, en ambos casos contra el Estado provincial. Procesos judiciales que concluyeron con las sentencias definitivas 6 de abril del 2013 y 9 del 8 de mayo del mismo año, y en las cuales, graciosamente o trágicamente, interviene como sentenciante el doctor Lilieda, procurador general de la Corte, pero actuando como juez subrogante de la Corte de Justicia, y declara la inconstitucionalidad de la misma norma de la cual él mismo se había servido, propiciando y obteniendo anteriormente de Cáceres y Sesto la declaración de inconstitucionalidad. En los hechos lo que quiero significar es que los dos jueces de la Corte, Cáceres y Sesto de Leiva, fueron beneficiados por sentencias judiciales sustentadas en el precedente jurisprudencial del caso Fay, pero además sustentada en el propio fallo del caso Liliedal que ellos mismos concurrieron a sentenciar. Y esto es un escándalo procesal y jurídico para el máximo tribunal de la provincia de Catamarca, porque significa un entramado de otorgamiento de favores mutuos entre los miembros de la corporación judicial
que pone en jaque a todo el sistema de administración de justicia, porque, insisto, vía pretoriana y so pretexto de la declaración de supuestas inconstitucionalidades de una norma que tiene jerarquía constitucional, que integra la Constitución, se asignaron a sí mismos y entre ellos privilegios que no emanan ni de ninguna constitución, ni provincial ni nacional, ni de ninguna ley de la provincia de Catamarca. A ello debe agregarse de manera fundamental, y no quiero cansarlos con mi alocución, que estos fallos de la Corte de Justicia Local soslayan de todo modo considerar uno de los principios esenciales del sistema republicano de gobierno, que es la periodicidad de los mandatos, que si bien respecto a los jueces y funcionarios judiciales no se aplica acotadamente como en el caso de los funcionarios electos por el voto popular, pero también existe y está definido constitucionalmente por la incorporación como norma constitucional del límite de edad para los jueces. Cualquier privilegio establecido por otro medio que no sea la Constitución resulta inadmisible al sistema democrático y republicano de gobierno. Estas consideraciones, a nuestro entender, transforman las sentencias dictadas en las causas Sesto de Leyva y Cáceres por circunscribirme a las iniciadas por los dos señores miembros de la Corte en fallos absolutamente arbitrarios, de fundamentación solamente aparente, lesivos del orden constitucional, conculcatorios del principio de igualdad, violatorios del principio republicano de periodicidad de los mandatos en un sistema representativo y republicano como el adoptado por la nación argentina y por la provincia de Catamarca. Es más, el propio doctor Cáceres en una de sus presentaciones habla de la cosa juzgada ígita y la posibilidad de revisión de las sentencias por vía de la acción de nulidad, de la acción autónoma de nulidad sustancial por cosa juzgada ígita. Y hay que hacer un profundo análisis sobre esta posibilidad, porque, insisto, si bien se alega, podría alegarse, y seguramente nos lo van a decir los miembros informantes de los despachos en minoría, estas sentencias habrían adquirido autoridad de cosa juzgada, pero nada obsta a que habilite procesalmente la articulación de acciones autónomas de nulidad sustancial por cosa juzgada ígita. Una acción que si bien no se encuentra prevista en el ordenamiento procesal local, pero sí también constituye una creación pretoriana admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y muchos tratadistas del derecho, eminentes juristas, han sido proclives a sostener la posibilidad de revisión de la cosa juzgada y se ha admitido, la propia Corte de Justicia ha admitido que el instituto de la cosa juzgada debe organizarse sobre bases compatibles con los demás derechos y garantías constitucionales.
Pero además señala la propia Corte Suprema, no cabe reconocer fuerza de resolución inmutable a toda sentencia judicial, sino solo aquellas que han sido precedidas de un proceso contradictorio en el que el vencido haya tenido adecuado y sustancial oportunidad de audiencia y prueba. La revisión que nosotros sostenemos como posibilidad de la cosa juzgada ilícita encuentra sustento en el loable objetivo de raigambre constitucional de salvaguardar la justicia, que es el sentido moral de todo proceso judicial y de toda sentencia. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez señala la revisabilidad de la cosa juzgada ilícita tiene raigambre constitucional y se deriva del propio paradigma constitucional argentino, el principio preambular de afianzar la justicia es uno de sus pilares. Vidal Campos señala que sería ritualismo fatuo, exceso procesal manifiesto, vicio instrumental y negatorio del derecho fondal, apegarse y aferrarse a la formalidad vacía de autoridad de cosa juzgada en una sentencia viciada de nulidad. ¿Para qué es una sentencia? Se pregunta. Para administrar justicia. Y la justicia como valor, como servicio, como función de poder, no es cosa de meras formas ni de meras apariencias. Destronar a la cosa juzgada ilícita es una de las batallas constitucionales más elocuentes y necesarias para dar lugar a la verdad objetiva y con ello a la justicia. Y dice Gil Domínguez, la fuerza normativa de la legalidad constitucional como único orden público indisponible de un sistema jurídico implica que nadie, ni los particulares, ni los órganos de poder, puedan hacer prevalecer una voluntad contraria a la regla de reconocimiento constitucional. El derecho de la Constitución es derecho público y es de orden público, todo lo cual significa derecho imperativo y forzoso, no dispensable ni derogable por nadie. Una sentencia como acto de un órgano del Poder Judicial que vulnera el plexo normativo constitucional no está habilitada como tal por más que tenga el ropaje formal de la cosa juzgada, por cuanto al colisionar con el orden público constitucional, lo procesal de naturaleza instrumental queda subsumido en lo estructural que está determinado por la dimensión de los derechos fundamentales. La institución de la cosa juzgada debe ceder cuando el ordenamiento constitucional no puede aceptar una solución irracional o ilógica que vulnera principios jurídicos reconocidos y plasmados por la Constitución, porque la extrema injusticia no puede ni debe constituir derecho. Y esto es lo que ha sucedido en las sentencias dictadas en los juicios Cáceres y Sesto de Leiva con el precedente anterior del caso Liliedal. Se ha constituido un evidente error del derecho porque, como decía, se ha creado un privilegio sobre pretexto de una declaración de inconstitucionalidad, un privilegio que no tiene sustento en ninguna norma constitucional. Y esto lesiona el orden público. Pero además debemos señalar que la Constitución de la provincia de Catamarca contiene una norma que es señera
que es la del artículo 291, que establece: en ningún caso, ni por ningún motivo, las autoridades provinciales o alguno de los poderes podrá suspender en el todo o en cualquiera de sus partes la vigencia de la Constitución. La norma tiene la noble y republicana finalidad de asegurar que ninguno de los poderes del Estado, ni siquiera el Poder Judicial, dicten actos que suspendan en el todo o en cualquiera de sus partes su vigencia. La norma del 291 de la Constitución se encuentra en plena vigencia y no ha sido declarada ni ha sido manifestada ninguna tacha de inconstitucionalidad. De manera tal que las sentencias recaídas en las causas Cáceres y Sesto de Leyva vulneran grosera, palmaria, evidentemente la norma del artículo 291, porque suspenden la aplicación del 195 respecto a estos dos jueces, convirtiendo el ejercicio de sus desempeños en un ejercicio vitalicio a perpetuidad, cuando la Constitución claramente dice otra cosa. Pero además, quiero señalar que acá se han configurado también algunas cuestiones que significan el incumplimiento de deberes impuestos por las leyes a los señores jueces. Y digo esto porque cuando los doctores Sesto de Leyva y Cáceres empiezan a intervenir en la causa iniciada por el doctor Liliedal, ellos ya contaban con la edad de 64 y de 63 años respectivamente, de manera tal que la llegada de ellos o el cumplimiento de la edad establecida como límite etario para el desempeño de la magistratura con garantía de inamovilidad estaba muy cerca. Y justamente en esas causas se estaba cuestionando la constitucionalidad de ese límite etario, de la norma constitucional que lo establecía. Y si bien ello podría no haber sido óbice a su intervención si ellos se hubieran retirado a los 65 años, pero lo cierto es que no solo no se retiraron, sino que por el contrario, se sirvieron del precedente que ellos mismos habían sentado en el caso Liliedal para articular acciones de similar naturaleza que tenían una identidad material con la del caso Liliedal, porque en todos los casos pretendían la declaración de inconstitucionalidad del artículo 195 que prescribe el límite de los 65 años. Por ende, resulta al menos reprochable la ausencia de excusación de los ministros Cáceres y Sesto de Leyva para entender en una causa, la de Liliedal, que presentaba un interés particular, pero que ellos también podían beneficiarse en virtud de su condición de magistrados. Miren, en esa inteligencia nosotros entendemos que Cáceres y Sesto de Leyva incumplieron con el deber de excusarse en el conocimiento y decisión de una causa cuando existían motivos graves de decoro y delicadeza, que se encuentra prevista como causal de excusación
por el artículo 30, última parte del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia. E insisto, el hecho que se hubieran servido del precedente ratifica lo que nosotros estamos señalando. En los autos Cortes 74 del 2011, que es el que promovió, el expediente judicial que promovió el doctor Cáceres a su favor, quiero resaltar esto para que vean las diferencias. Otro miembro de la Corte, el doctor Raúl Chipitelli, tuvo la prudencia y la responsabilidad de excusarse de intervenir, invocando justamente motivos graves de decoro, porque él también era miembro de la Corte, él también era juez, y él también va a cumplir en algún momento los 65 años de edad. Él lo hizo. Cáceres y Sesto de Leiva no tuvieron ningún prurito en intervenir y en sentar la jurisprudencia de la cual después se beneficiaron y se sirvieron para perpetuarse en los cargos judiciales. Yo quiero señalar o recordar que la Fiscalía de Estado de la provincia, por entonces a cargo del doctor Simón Hernández, recusó al doctor Liliedad en el marco de las causas iniciadas en el 2011 por Sesto de Leiva y por Cáceres. Y advertía con contundencia que Liliedad había expresado en causa propia una pretensión idéntica a la que esgrimía el doctor Cáceres, que por tanto tenía una posición tomada respecto a la cuestión de fondo, que no era otra que la declaración de inconstitucionalidad del 195 y que carecía de imparcialidad, y la propia Fiscalía de Estado del gobierno del Frente Cívico y Social aducía que carecía este miembro subrogante de la Corte de imparcialidad e invocaba al respecto la norma contenida en el artículo 17, inciso séptimo del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la provincia. De igual modo lo hizo con relación a los otros dos miembros también subrogantes, Julio Eduardo Bastos y María Cristina Casas Nóblegas, sentenciantes también en esta causa Cáceres, que después a su vez articularon sus propias acciones de inconstitucionalidad y se sirvieron también de los precedentes por ellos sentados. Entonces, la ausencia de imparcialidad de los magistrados que intervinieron en estas causas y el interés propio de los mismos en el resultado del proceso ha quedado manifiesto, evidenciado, groseramente implementado en esta suerte de entramado de favores mutuos en beneficio de los miembros de la corporación judicial. Y esto es grave, porque no se puede sentenciar para después beneficiarse personalmente. No se puede sentenciar para hacer favores a amigos o a colegas. Y creo que estos fallos son el emergente de un gravísimo estado de descomposición
que afecta a sectores del Poder Judicial de Catamarca, y lo digo con profunda preocupación y muchísimo dolor, porque durante años hemos ejercido la profesión de abogada. Y quiero señalar que por imperio de lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución de Catamarca, los ministros de la Corte son responsables por los delitos y faltas cometidos en el ejercicio de sus funciones, considerándose falta grave a los efectos de su remoción el retardo reiterado para resolver. Y el 229 de la Constitución prescribe que la acusación de los funcionarios sujetos a juicio político solo podrá fundarse en la comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comunes por mala conducta, negligencia, desconocimiento reiterado del derecho, morosidad en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad física o moral sobreviniente o por incumplimiento de otros deberes a su cargo. Entonces, lo que nosotros señalamos y que creemos que configura una causal para propiciar que la Cámara promueva la acusación para el juicio político, es, en primer lugar, la posible comisión del delito de aceptación ilegal de cargo por parte de los dos denunciados. Este delito está previsto en el artículo 253, segundo párrafo del Código Penal, y se habría quedado configurado al haber aceptado el cargo de ministros de la Corte, a sabiendas que su condición de jubilados les impedía acceder a los mismos y ejercerlos funcionalmente por imperio de lo establecido en el artículo 168 de la Constitución de Catamarca. Y quiero aclarar que el tipo penal que requiere el conocimiento del sujeto activo de que no cumple con los requisitos legales, o como en los casos que estamos tratando, que registra un estatus jurídico en la especie, la situación de estar jubilado, que les impide por norma constitucional acceder al cargo de ministros de la Corte. Sin embargo, aceptaron los cargos, sin embargo, juraron por la Constitución que luego se ocuparon de violar. Además, la conducta de los doctores Cáceres y Sesto de Leiva, al haber intervenido en la tramitación y decisión en la causa Liliedal, declarando la inconstitucionalidad del 195, ha violentado la prescripción contenida en el artículo 291 de la Constitución de Catamarca, y con ello habrían incurrido en el tipo penal descrito por el artículo 248 del Código Penal de la República Argentina. Estamos ante dos magistrados, integrantes de la Corte local, que por propia voluntad reemplazaron el catálogo de las atribuciones y correspondientes limitaciones que las normas constitucionales y legales les imponían, decidiendo nada menos que la inconstitucionalidad de una norma de la propia Constitución provincial, con lo cual se arrogaron arbitraria e ilegítimamente el derecho de colocarse por encima de la voluntad soberana del constituyente, incurriendo en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Y con ello colocaron en riesgo el interés general que procura salvaguardar el tipo penal al que aludimos. El artículo 248 del Código Penal tutela el respeto y el debido acatamiento a las normas constitucionales y legales, lo que ha sido conculcado a sabiendas
que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, máxime en el caso de una norma constitucional, debe ser absolutamente restrictiva y excepcionalísima. Los señores ministros de la Corte, a nuestro criterio, traicionaron la confianza que en ellos había depositado el pueblo y emplearon la autoridad recibida como un instrumento para violar la Constitución, cuya vigencia estaban obligados a preservar y a asegurar. Y lo hicieron con evidente beneficio personal para sí mismos, porque esa declaración de inconstitucionalidad que ellos decidieron luego fue utilizada por ellos mismos para servirse en causa propia y obtener una sentencia en el mismo sentido que la que los doctores Cáceres y Sesto de Leyva habían dictado respecto al doctor Liliedal. Pero además se da en la especie el incumplimiento de otros deberes inherentes al cargo y mal desempeño de sus funciones, porque la intervención como magistrado de los doctores Cáceres y Sesto de Leyva en la causa Liliedal, en la inminencia del cumplimiento del límite de edad previsto por el 195, debió haberlos motivado a su excusación en el conocimiento y decisión de dicha causa. El artículo 30 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de Catamarca prescribe: todo juez que se haya comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse o de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. Recordemos que al dictar el fallo en la causa Liliedal, se encontraban prontos a cumplir la edad de 65 años, que era el límite de edad establecido por la Constitución, con lo cual el resultado del proceso en el que estaban interviniendo como miembros del tribunal no podía hacerles indiferentes. Resultaba a todas luces la existencia de un interés particular, dado que les reportaría un beneficio en un futuro casi inmediato, que era sortear la exigencia o el límite establecido en el artículo 195 de la Constitución. La falta de excusación de ambos magistrados en la causa Liliedal, a nuestro criterio, ocasiona que ambos magistrados se encontrarían incurso en dos de las causales previstas para la procedencia del juicio político, porque estaríamos hasta el incumplimiento de otros deberes inherentes al cargo, como el deber de excusarse, y a la vez la falta de excusación resultaría configurativa de la causal de mal desempeño de sus funciones, a estar de la expresa prescripción contenida en el artículo 32 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que expresamente prescribe: falta de excusación, incurrirá en causal de mal desempeño el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado una resolución que no sea de mero trámite. Pero además, debemos decir que Cáceres y Sesto también integraron la corte que interviniera y dictara sentencia en los autos Velarde de Challet Nora Silvia contra provincia de Catamarca, acción de inconstitucionalidad, en la que por mayoría y con la única disidencia que destaco del doctor Carlos Miguel Figueroa Vicario, se hizo lugar nuevamente a la acción de inconstitucionalidad planteada por la actora con relación al límite de edad del 195 de la Constitución.
y lo hicieron sin tener en cuenta siquiera que sus propios fundamentos utilizados al accionar ambos en causa propia de cada uno de ellos contra el Estado provincial eran de similar naturaleza a los esgrimidos por Velarde de Chaya, que era el accionante en esta causa a la que aludimos, persiguiendo todos el mismo objetivo material, que era la perpetuación vitalicia en sus cargos de magistrado a través de las declaraciones de inconstitucionalidad que unos a otros se declaraban para beneficiarse entre ellos. Esta situación, insisto, debiera haberlos motivado a excusarse de intervenir, por lo que ya dijimos del artículo 30, en función de la causal prevista en el artículo 17, inciso 7 del Código Procesal Civil. Al no hacerlo, quedaron incursos en la causal de incumplimiento de otros deberes inherentes a sus cargos y de mal desempeño de sus funciones, establecida esta última en el artículo 32 del Código Procesal Civil que hemos leído hace un momento. Idéntica situación se ha presentado en la tramitación de los autos Herrera Manuel de Jesús y Bastos Julio Eduardo contra provincia de Catamarca sobre acción de inconstitucionalidad y plasmada a través de la sentencia definitiva número 33 del 11 de octubre del 2016, en cuyo marco los doctores Cáceres y Sesto de Leiva no solo no se excusaron de intervenir, sino que declararon nuevamente la inconstitucionalidad del límite de edad previsto por el artículo 195 de la Constitución de Catamarca. En tal sentido, cabe señalar que la más calificada doctrina afirma que el mal desempeño de sus funciones desde la perspectiva estrictamente funcional es una causal genérica e indeterminada que comprende o puede comprender distintas conductas, cuya extensión y calidad pueden ir mutando de acuerdo a los tiempos, a los valores imperantes en las distintas épocas, pero siempre respetando los valores supremos positivizados, normados en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. Y yo creo y creemos, quienes hemos suscrito el presente despacho, que los doctores Sesto de Leiva y Cáceres, con sus conductas, han ocasionado una seria afectación a la función judicial, al servicio de justicia y a la dignidad del propio Poder Judicial, cuya cabeza máxima integran en la provincia. La Corte Suprema ha sostenido la remoción por mal desempeño procede cuando se acreditan graves actos de inconducta o que afectan severamente el ejercicio de la función. Nosotros entendemos que la actuación de los doctores Sesto de Leiva y Cáceres ha sido o rayan o significan o pueden resultar configurativos de una gravedad inusitada, porque es reveladora de un intolerable apartamiento de la función encomendada a los jueces, con daño al servicio de justicia, con menoscabo de la investidura judicial. Y habiendo sucedido ella, debe considerarse configurada la causal de mal desempeño de sus funciones. Porque hay que señalar... Disculpe, señora diputada. Sí, ya termino, señor presidente. Muy bien. Que la imparcialidad
es requisito esencial para el desempeño de la función judicial y que se configura parcialidad cuando se dicta sentencia, beneficiando, aunque sea de forma indirecta, intereses que son propios, ya sea de la persona del sentenciante o del grupo de personas o corporación de la que forma parte el juzgador. Y esto es lo que ha ocurrido, señor presidente, por lo que solicitamos a los señores legisladores el acompañamiento al despacho de la comisión de mayoría que aconseja al cuerpo hacer lugar a la denuncia de juicio político y propiciar la apertura del procedimiento establecido al respecto, declarando la viabilidad de la acusación por las razones precedentemente expuestas. Muchísimas gracias, señor presidente.